Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas y las redes sociales, una historia que, según muchos, podría calificarse como una verdadera guerra de egos. Vamos a desgranar lo que supuestamente ocurrió entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres fanático de estas estrellas de las series turcas o simplemente te encanta el drama detrás de cámaras, quédate porque este vídeo promete estar cargado de detalles. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron fuertemente en el panorama televisivo internacional gracias a su exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre una relación fuera de los sets de grabación no tardaron en surgir. Al principio todo parecía parte del encanto de la serie, alimentando la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, con el tiempo la narrativa empezó a cambiar. Lo que comenzó como una posible historia de amor se transformó para muchos en un escenario de rivalidad y tensiones. La pregunta clave es, ¿qué pasó realmente entre estos dos actores que compartieron tantas escenas y tanta fama? La relación entre Demet y Can se intensificó durante la grabación de Erkencikus. Compartieron innumerables horas juntos, y la conexión que mostraban en pantalla era tan auténtica que los fans se enamoraron perdidamente de la pareja. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su romance. Se les veía juntos en eventos, en cenas y en general, parecían disfrutar de la compañía mutua. En ese momento, la percepción general era que estaban viviendo un romance. Can Yaman, conocido por su carisma y su personalidad arrolladora, y Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento actoral, formaban una pareja que prometía mucho. Sin embargo, como en toda historia de gran éxito, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Y ahí es donde, según las interpretaciones de muchos, comenzó a gestarse lo que se ha descrito como una guerra de egos. Con el tiempo las apariciones juntos se volvieron más escasas, y las declaraciones, tanto de ellos como de su entorno, empezaron a teñirse de ambigüedad. Los rumores de distanciamiento y de tensiones en el set empezaron a circular con más fuerza. Uno de los puntos de inflexión que se menciona a menudo es la gira de prensa de la serie. Se esperaba que ambos actores promocionaran juntos su trabajo, pero en varias ocasiones, sus apariciones fueron separadas o con una aparente frialdad que contrastaba con la cercanía que mostraban antes. Los paparazzi y los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas, comenzaron a captar cada gesto, cada palabra, buscando cualquier indicio de conflicto. Las razones detrás de este supuesto distanciamiento son variadas y, en muchos casos, especulativas. Algunos señalan que la diferencia en sus aspiraciones profesionales pudo haber sido un factor. Can Yaman, con un gran interés en expandir su carrera a nivel internacional, especialmente en Italia, podría haber tenido una visión de su futuro distinta a la de Demet, quien se enfocaba más en consolidar su carrera en Turquía y desarrollar proyectos más artísticos. Se rumorea que Can Yaman, al ver el creciente éxito de la serie y de su propia imagen, pudo haber empezado a desarrollar una actitud más egocéntrica, buscando protagonismo y control sobre los proyectos. Por otro lado, se dice que Demet Özdemir, siendo una actriz más reservada y enfocada en su arte, pudo haberse sentido incómoda con la creciente fama y el estilo de vida más ostentoso que Can Yaman adoptó. La presión de mantener una imagen pública y las constantes especulaciones sobre su vida privada podrían haber desgastado la relación. Hubo quienes afirmaron que Can Yaman tenía una personalidad difícil en el set, que a veces se volvía un tanto autoritario o que buscaba acaparar la atención, lo que habría generado fricciones con Demet y el resto del equipo. El concepto de guerra de egos entra en juego aquí porque se refiere a la lucha interna, y a veces externa, por el reconocimiento, el protagonismo y la percepción de superioridad. En el caso de Demet y Can, se podría argumentar que ambos, siendo jóvenes y exitosos, empezaron a sentir la presión de mantener su estatus, lo que pudo haber llevado a competencias o a una percepción de rivalidad sobre quién era la verdadera estrella de la pareja o de la serie. Los medios turcos jugaron un papel importante en la amplificación de estos rumores. Cada entrevista, cada aparición pública, era analizada al detalle. Si uno de los actores mencionaba algo sobre el otro, se magnifica. Vea.
Si evitaban responder una pregunta, se interpretaba como una señal de conflicto. Los expertos en farándula turca analizaban las redes sociales de cada uno, buscando indirectas o comentarios que confirmaran la tensión. Se habla de que en un momento dado, ambos actores decidieron tomar caminos separados en cuanto a su vida profesional y personal. Can Yaman continuó su ascenso internacional, trabajando en producciones italianas y ganando aún más fama en Europa. Demet Özdemir, por su parte, siguió participando en exitosas producciones turcas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su país. Hubo un momento, recuerdo, en el que ambos asistieron a la misma ceremonia de premios. Las cámaras captaron el encuentro y muchos observaron una aparente frialdad entre ellos, un apretón de manos breve y sin mucha complicidad, muy diferente a la imagen que habían proyectado en Erkenci. Esto alimentó aún más las teorías de que la relación había terminado no solo a nivel romántico, sino también a nivel de amistad, y que existía una especie de antipatía latente. Es importante recordar que en este tipo de historias siempre hay un componente de especulación. Las vidas de las celebridades son a menudo objeto de escrutinio público, y las líneas entre la realidad y el chisme pueden volverse muy borrosas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y las declaraciones ambiguas de los involucrados sugieren que algo más allá de la simple amistad existió, y que las cosas no terminaron de la mejor manera. Algunos argumentan que toda esta narrativa de guerra de egos fue, en parte, una estrategia de marketing. Las series turcas y sus actores son un fenómeno global y el misterio y el drama detrás de cámaras pueden ser tan atractivos para el público como la propia historia. Si este fue el caso, entonces ambos actores habrían jugado un papel en mantener viva la llama de la curiosidad. Sin embargo, la mayoría de las fuentes y los análisis de la situación apuntan a que, si bien pudo haber una atracción inicial y una conexión genuina durante las grabaciones, la diferencia de personalidades, las ambiciones profesionales y, sobre todo, la presión mediática y el protagonismo que ambos empezaron a reclamar, habrían generado una tensión insostenible. La guerra de egos se manifestaría en una competencia silenciosa por la atención, el reconocimiento y el control de sus propias carreras. Actualmente Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de los actores más populares de Turquía, cada uno forjando su propio camino. Han seguido adelante con sus vidas y carreras, y si bien han pasado varios años desde el apogeo de Erkenci, la historia de su presunta guerra de egos sigue siendo un tema recurrente cuando se habla de ellos. Es un recordatorio de lo complejo que puede ser el mundo del espectáculo, donde las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan de maneras inesperadas y a veces conflictivas. En resumen, lo que pasó entre Demet Özdemir y Can Yaman, según las interpretaciones más comunes, fue una transición de una química innegable en pantalla y una posible relación en la vida real, a un distanciamiento marcado por las diferencias en sus aspiraciones, la presión mediática y, lo que se ha descrito como una guerra de egos. Ambos son talentosos y ambiciosos, y el éxito avasallador de Erkenci pudo haberlos llevado a caminos que, aunque inicialmente convergieron, terminaron separándose debido a estas dinámicas. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos intentado desgranar uno de los misterios más comentados del mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la supuesta guerra de egos entre Demet Özdemir y Can Yaman. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta historia, si creen en la guerra de egos o si creen que fue solo un rumor amplificado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.